Entrevista en Canal 5. Y continuando con las informaciones, tenemos un invitado destacadísimo, don Daniel Concha, director nacional de Cenadis, para dialogar acerca de los desafíos que afronta nuestro país en materia de inclusión, pero sobre todo usted y yo en materia de cómo incorporar y dar oportunidades a las personas de desempeñarse, desenvolverse y desarrollarse, y además comprender las particularidades que tiene el cuidado de nuestros seres queridos. Donde, bienvenido en primer lugar. Cuéntenos, ¿qué han andado haciendo aquí en Puerto Montt, Puerto Varas y otras comunas? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Camilo, por invitarnos, y también saludar a toda la gente que nos está viendo a través del Canal 5. Y mira, nosotros llegamos ayer en la tarde y tempranito en la mañana nos juntamos con el Ceremi de Desarrollo Social y después con la delegada presidencial, más que nada para un saludo protocolar y para decirles que el Servicio Nacional de Discapacidad aquí en la región está dispuesto para ir apoyando tanto técnicamente como con programas que son programas concursables. Ya lo sabemos, por la ley de presupuesto ahora todos los fondos públicos se concursan, y apoyar a las organizaciones. Y después de eso nos juntamos con la Fundación Sello Inclusivo aquí en Puerto Montt, que tienen una iniciativa que se llama Te, pero con acento, Te Quiero, y que son personas con discapacidad intelectual que están realizando un negocio a través de una cooperativa donde venden té con distintos sabores, aromas, y ahí pudimos conversar con las mismas personas con discapacidad que nos contaron cómo lo hacen, que han ido aprendiendo y sobre todo cómo han ido desarrollándose de una manera más autónoma e independiente. Después nos fuimos a Puerto Varas a ver la estrategia de desarrollo local inclusivo, donde nosotros ponemos fondos al municipio que estamos apoyando, sobre todo la oficina de discapacidad, también la unión comunal que tiene la Casa de la Discapacidad en Puerto Varas, y estuvimos escuchando a las personas y visitando una sala de rehabilitación. Y llegando a Puerto Varas nos vinimos para acá para poder tener esta entrevista, y mañana tengo una reunión con el Consejo Consultivo de la Discapacidad para poder escuchar a los consejeros, consejeras, y también con el equipo regional, como para yo también saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que me dicen ellos para nosotros adaptar nuestras políticas y programas a las necesidades de la región. Quisiera ir desde el apoyo al problema o a la condición física, digamos, de las personas con discapacidad de distintos ámbitos, por supuesto, algunos por edad, otros por alguna enfermedad, luego pasar quizás a la parte económica y luego terminar en lo cultural. Y en lo físico, ¿cuál es la magnitud del problema? ¿De cuántas personas estamos hablando que efectivamente tienen dificultades para desplazarse, para ir a un trabajo, para prepararse comida cuando ya están jubilados, para cuidarse a sí mismos inclusive? ¿Cuál es la dimensión que tenemos? Porque, sobre todo porque hay una mayor sobrevivencia infantil y además una mayor sobrevivencia expectativa de vida, quiero decir. Sí, mira, nosotros en el tercer estudio nacional de discapacidad y dependencia, que es un estudio, y aquí para entender bien a las personas que nos están viendo, que es por muestra, que es como la encuesta Kaiser. Cuando uno tiene una muestra grande, uno de esa muestra saca estimaciones. Y una estimación es un aproximado de la población con discapacidad. Y ahí los números son bien concretos, porque nos hablan, esto no es ni bueno ni malo, simplemente nos dan la realidad de lo que son. Mayores de 18 años tenemos cerca del 18%, 17,6%, que se acerca al 18%, y cuando ya sumamos el módulo especial que hicimos con niños, nos estamos acercando ya a un 20% de personas con discapacidad. Pero ahí la muestra es bien gradual, porque tratamos de medir desde discapacidad leve, muy leve, hasta discapacidad severa. Y ahí voy a entrar a lo que tú estabas conversando, o sea, la discapacidad física es la que tiene más prevalencia, y evidentemente hay cierta discapacidad física que requiere menos apoyo y otra que requiere más apoyo. Por ejemplo, una persona que a lo mejor puede que no tenga un brazo, basta a lo mejor una prótesis y va a ser bastante autónomo, ¿ya? Lo mismo, una persona ciega, teniendo la adecuación o una ayuda técnica, ya que eso es más una discapacidad sensorial, también puede ser bastante autónoma. Pero hay discapacidades físicas que requieren, por ejemplo, una silla de ruedas, un asistente personal, o de repente son dependientes o electrodependientes. Entonces ahí estamos hablando de más apoyo. Y en ese sentido, la población que necesita más apoyos es una población que se reduce cerca del 11%, ¿ya? Y es ahí también donde es importante decir
que no porque necesiten más apoyo son dependientes, porque está el ejemplo del gran astrónomo Stephen Hawking, que necesitaba una silla de ruedas, un computador, un asistente personal que lo levantara y todo, pero él en su profesión era autónomo. Nadie le ayudaba a sacar los cálculos para medir las distancias entre la luz de la estrella y que llegara a la Tierra, ¿ya? Entonces, eso es importante entenderlo, porque ahí es donde nosotros entramos. El derecho de la persona con discapacidad a ser sujeto de derecho y a tener autonomía e independencia. Claro, porque si uno lo ve como minorías discriminadas o personas minorizadas, es la minoría más grande numéricamente, pero es tan amplia y son parte de nuestras propias familias. Se trata de los abuelos, las abuelas, personas enfermas con algún grado de dificultad, los niños que van creciendo y que son atendidos, por ejemplo, por la Teletón. Pero lo importante es también de qué forma ellos tienen espacio en el mundo, y en particular en el mundo laboral, y cómo ocupan y cómo quieren ocupar ese espacio. ¿Qué desafíos tenemos en esta materia? ¿Cuán importante sería que quizá alguno que nos esté viendo sepa que hoy sí hay más posibilidades que hace 5 o 10 años? ¿Qué le diría usted a ese que todavía no se motiva a aventurarse, a probar su propia condición, que tiene a lo mejor toda la posibilidad de desarrollarse? Sí, yo creo que, mira, Chile en el marco normativo ha avanzado mucho. Tenemos una ley 20.422 que recoge la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera convención del siglo XXI, del año 2006, y Chile la ratifica el 2008 y se hace una ley el 2010, que es la ley 20.422. Después tenemos la ley de inclusión laboral, la ley del gestor de inclusión para ayudar y perfeccionar, se modifica la ley de inclusión laboral, y también recientemente tenemos la ley de personas autistas. Entonces, si ustedes se fijan, y hay también en estas normativas que son más grandes, también tenemos ciertos decretos como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que obliga a los espacios públicos a ser accesibles, pero no basta la normativa. Entonces, lo primero que hay que decir es que a veces, para esta independencia y autonomía, somos nosotros, las mismas personas, que nos convertimos en barreras y obstáculos. Por ejemplo, puedo dar miles de ejemplos, pero yo me voy a centrar en ese vagón especial que había puesto el metro en Biobío, el tren metro, y era para personas con discapacidad física para poder entrar con rápido, y el video muestra claramente que las personas entran y no le dan el paso preferencial a la persona en silla de ruedas. Ya, ahí tienen un ejemplo, y yo creo que hay muchos ejemplos. A lo mejor los televidentes van a tener en sus mentes otros ejemplos. Claro. Pero lo otro que me preocupa, ya un análisis ya de las cifras. Y esto para entender, está los niveles de desocupación que han ido bajando en las personas con discapacidad y cada vez se han metido más en el mundo laboral. Pero hay otra que es la inactividad. Y la inactividad es el porcentaje de personas que, teniendo edad de trabajar, no buscan ni quieren trabajar. Y ahí es sobre el 50%. Es decir, todavía tenemos un grupo de personas con discapacidad que ellas creen que no pueden ir a trabajar. Y yo creo que sí hay que trabajar, porque con ayudas técnicas, con adecuaciones, con apoyo y con seguimiento, podemos tener más personas que digan de sí mismas: sí, puedo ir a trabajar y podemos hacerlo. Y ahí, por eso es importante seguir apoyando la ley de inclusión laboral y seguir apoyando el tema del gestor de inclusión, y que las empresas cada vez más se abran a hacer adecuaciones. Mire, precisamente yo estoy muy de acuerdo con que el poder ingresar al mundo laboral implica una validación y un desarrollo súper importante para el individuo, para su grupo familiar, para quienes lo aman, y es muy bueno. Pero también hay aspectos pragmáticos para todo el mercado laboral, con el hecho de incluir más personas, porque de hecho eso baja los precios del factor trabajo eventualmente, aunque sea un pequeño porcentaje. Pero además amplía el panorama de habilidades, porque son personas que tienen capacidades quizás escondidas y que podrían aumentar mucho la productividad de la misma empresa. Pero también las empresas pueden caer también en el simplemente cumplimiento de la normativa. Contratan a alguien con una discapacidad, el primero que encontraron, y lo pusieron ahí en una esquina olvidada o en algún rincón para cumplir con la norma. Pero no aprovechan realmente esas capacidades. ¿Cómo podemos cambiar también esa mentalidad de los mismos empresarios? Yo creo que con la cooperación público-privada, yo creo que es un punto bien importante. Está el famoso dicho: echa la ley, echa la trampa. Yo creo que para evitar eso hay que trabajar con las empresas que tienen que cumplir la ley. Y aquí voy a poner el ejemplo de la red de empresas inclusivas, que nace de la SOFOFA y nace incluso antes de la ley de inclusión laboral. Y a mí me tocó conocerlas antes que yo fuera director nacional, porque yo también trabajé en una fundación
que generaba trabajos para personas con discapacidad intelectual. Y en ese punto, yo creo que cuando nos colaboramos con el sector privado, el sector público y las organizaciones sociales, salen buenas cosas. ¿Por qué? Dentro de las creo que ya llegaron a 117 empresas que conforman esta red de inclusión, casi todas ya pasaron el 1%. Entonces, estas son las que tienen que mostrar buenas prácticas a las otras empresas para que haya más empresas que estén cumpliendo la ley. Esto es bien importante. De hecho, en su última cuenta pública, que fue hace poquito, ellos están ahora viendo cómo mostrar con números que la inclusión laboral sí ayuda a la productividad de la empresa, al clima laboral, y que en el fondo genera mejor empresa. Porque la verdad es que las empresas se miden por el nivel de ventas, según el rubro, o el nivel de importación, exportación. Entonces, ahí hay un punto importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que también es importante, el repetir incansablemente que lo que se rompió con la ley de inclusión laboral era esto del asistencialismo. Lo más importante de la ley de inclusión laboral no fue tanto la cuota, sino la derogación del artículo 16 del Código del Trabajo, que permitía hasta el año 2017 contratar a personas por menos del sueldo mínimo. Con la nueva ley de inclusión laboral el 2017, eso queda atrás y está el derecho de la persona con discapacidad a recibir un sueldo mínimo igual que todas las personas en Chile. Ahora, hay un aspecto, sobre todo con las personas con algún grado de discapacidad mental, no lo digo, ¿cómo decirlo?, peyorativamente, me refiero a personas que tienen condiciones distintas, que para el mercado puede ser una discapacidad, pero que para cualquier persona con un poquito más de inteligencia emocional no hay mayor diferencia. Me refiero a la gente del espectro TEA y otros. Lo digo para que no suene falta de respeto, porque no tengo ese prejuicio. Y que efectivamente la sociedad, nosotros somos los que tenemos que evolucionar un poquito para comprender y interrelacionarnos mejor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos avanzar como país para que efectivamente no discriminemos y digamos, no, este niño no sirve en el aula, cambiémoslo de colegio, no, este trabajador no sirve en la oficina, cambiémoslo a una oficina solo, sino que aprendamos nosotros a intelectuar y a extraer de él los beneficios que tendrá para la empresa o para nuestro propio desarrollo personal? Yo creo que ahí hay un punto importante que yo creo que tiene que ver con las adecuaciones. Y tú tomaste un punto que también es nuevo, incluso para la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que son las personas autistas. Y me voy a referir a personas autistas porque la presidenta de la Federación Nacional de Autismo Chile me dice que ellos prefieren que se les mencione así, personas primero y la condición de salud en un segundo plano. Entonces, personas autistas son básicamente personas que van a requerir nuevas adecuaciones y apoyos, que son distintas a discapacidad física, a discapacidad sensorial, porque tiene que ver con la neurodivergencia. Y es en ese sentido que ahí hay una invitación a una transformación cultural, pero también actitudinal nuestra, donde nosotros tenemos que respetar que hay personas que a lo mejor las texturas van a provocar una desregulación de conducta, los sonidos intensos, las luces intensas, y ahí hay varias prácticas, pero lo primero, por lo menos lo que yo he aprendido, es que como es algo que está recién investigándose, incluso la clasificación internacional de las enfermedades, que nosotros estamos por la CIE 10, la CIE 11, ha dado más como ciertos rasgos dentro del espectro, que es muy variado. Entonces tenemos que estar formando. Entonces la actitud es importante. Es dejarse enseñar. Y dejarse enseñar por personas autistas o por organizaciones que ya tienen su experiencia en esto. Y al dejarse enseñar, a uno se le abre la mente, se genera nueva voluntad, ¿ya? Para poder entender por qué esta adecuación. Por ejemplo, ¿por qué la adecuación en los estadios para un espacio sin ruido para que niños y niñas autistas puedan disfrutar de un espectáculo deportivo? Porque también son parte de la sociedad. Y porque podemos hacerlo con las tecnologías que tenemos. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, a la luz de eso, hemos incorporado en nuestro catálogo de ayudas técnicas audífonos. Audífonos no para escuchar, sino para separar o aislar el ruido y la persona pueda estar en un ambiente más controlado. Director, en función del tiempo, quisiera que nos centremos ahora en cuanto a los cuidadores. Porque hay legislación y viene más y muchas personas van a decir, bueno, yo soy joven y tengo un abuelito, voy a inscribirme como cuidador para que me den un subsidio y el bono y la platita y la ayuda. Versus personas que no son reconocidas por el Estado, que a lo mejor es un anciano de 90 años cuidado por su esposa de 85, que a lo mejor tiene más enfermedad de dolores, pero ella puede caminar y él no. ¿Cómo se va a hacer este sistema a fin de que sea primero justo y efectivo, eficaz? Buen punto. Yo creo que aquí lo primero que hay que entender
es que esto es un compromiso y un global. O sea, desde las Naciones Unidas, el tema de cuidados y el tema de las mujeres cuidadoras es un tema importante. Chile, con nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha tomado esto y ya está en proceso de legislación, en discusión legislativa, en primer trámite, el nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Pero junto con esa discusión legislativa, estamos también desde el Ministerio de Desarrollo Social ya colaborando con ciertos programas que nosotros ya estábamos apoyando a personas que cuidan. Y en ese punto, que bueno que tú lo toques, la idea, por lo menos desde el Servicio Nacional de Discapacidad, lo primero, es que hay que entender siempre a la persona que cuida con la persona que es cuidada como una diada, que van juntos. Y lo segundo, que la persona que es cuidada no es solo objeto de cuidado, sino que es sujeto de derecho. Y ahí es muy importante porque ahí entra la Convención de las Personas con Discapacidad. Y nosotros en estudio hemos descubierto que además tenemos un porcentaje no menor entre personas con discapacidad de mujeres con discapacidad que cuidan. ¿Ya? Sí, un tema súper complejo. Y es un tema que nosotros lo hemos puesto en el sistema y por eso es tan importante la palabra apoyo. Y nosotros hablamos del sistema de apoyo y cuidados, porque las personas con discapacidad lo que quieren son apoyos, ayudas técnicas, asistencia. Y es ahí donde tiene el desafío el Estado, en mejorar en cómo entregar esos apoyos y en ese, evidentemente nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad somos un servicio pequeño, con presupuesto limitado, pero siempre estamos buscando por dónde generar sinergias, colaboración para poder llegar a las personas con discapacidad. Pero el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado es sin duda el cuarto pilar que tenemos que ir trabajando y esto, ojo, esto es transversal a todos los colores políticos, porque tenemos que hacerlo y tenemos que cuidar a las personas que cuidan, porque gracias a estas personas cuidadoras tenemos muchas personas que pueden trabajar, muchas personas que pueden salir y estudiar. Entonces tenemos que valorar, pero también reconocer a las cuidadoras, porque la mayoría son mujeres. Muchas gracias y reconocer también a usted por la labor que realiza y sus funcionarios, por supuesto, y agradecerle por estar aquí con nosotros en sus noticias, pues, y sobre todo porque se trata de un canal que está orientado a la familia y que además de regiones. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Camilo. Que estés muy bien. Y nosotros continuamos con más informaciones. Entrevista en Canal 5.